Hace unos días Isabel Díaz Ayuso estuvo en el programa de Carlos Alsina, donde mantuvieron un debate acerca de la relación entre libertad y democracia. Escuchemos la postura de cada uno de ellos para ver quién termina teniendo razón. Es que escuchándola llegó a la conclusión de que igual España no es una democracia plena, porque hace usted una descripción de las amenazas a la libertad que existen en todos los lugares donde no gobierna el Partido Popular, que me intranquiliza un poco. Alsina está intentando que Díaz Ayuso repita la frase de Iglesias de que España no es una democracia plena para de esa manera equiparar la postura de Podemos con la postura populista, entre comillas, que a su juicio está emprendiendo Isabel Díaz Ayuso desde el Partido Popular durante esta campaña electoral con el lema comunismo o libertad. En otro momento ya hemos criticado ese lema porque efectivamente Podemos, aunque pueda tener sus orígenes en el marxismo, no es hoy un partido comunista ni tiene propuestas de partido comunista. Tendrá propuestas de socialdemocracia muy radical, muy antiliberal, pero desde luego no pretende nacionalizar la totalidad de los medios de producción. Pero Alsina ni siquiera va por ahí. Lo que pretende Alsina es, ya digo, que Díaz Ayuso repita la frase de Iglesias de que España no es una democracia plena, y para ello está equiparando democracia y libertad. Como Isabel Díaz Ayuso está repitiendo continuamente a lo largo de esta campaña que la Comunidad de Madrid es la autonomía más libre y que en otras autonomías de España hay menos libertades que en Madrid, entonces Alsina, equiparando libertad y democracia, lanza la pregunta de ¿pero si en otras autonomías no hay libertades? Entonces es que esas autonomías y por tanto el conjunto de España no son una democracia plena. En tal caso, Alsina está confundiendo libertad y democracia. Veamos cómo le contesta Isabel Díaz Ayuso a esta, a mi juicio, pregunta trampa. Entiéndame, pues yo pensaba que España era una democracia plena y veo que... Absolutamente. No, eso lo es, pero cuando estamos hablando de libertad en estas elecciones, estamos hablando de lo que nos hemos dado y, sin embargo, de lo que podría ocurrir si según qué políticas entran en el motor económico de España. Eso me refiero, si es una democracia plena, gane quien gane el martes en Madrid. Sí, pero se puede ser una democracia... quien gobierne el martes en Madrid y la libertad no está en juego. Sí, se puede ser una democracia plena y no ser libre. Puede haber democracia y puede no haber libertad. La verdad es que me ha sorprendido muy positivamente la respuesta de Díaz Ayuso porque efectivamente está siendo capaz de distinguir libertad y democracia. La libertad es el derecho que yo tengo frente a los demás, incluyendo frente al Estado, de ser respetado en mis proyectos de vida. Es decir, que nadie me coaccione, que nadie me robe, que nadie me impida llegar a acuerdos voluntarios con terceros. La democracia es una forma de administrar el Estado, es una forma de determinar cómo los políticos que gobiernan ese Estado a través del Poder Ejecutivo terminan adoptando una serie de decisiones u otras. Por tanto, puede haber perfectamente democracias iliberales o antiliberales. Si tenemos un Estado con forma democrática donde los ciudadanos mayoritariamente votan a favor de cercenar las libertades de terceros, evidentemente ese Estado será una democracia plena, pero una democracia que atentará contra las libertades de los individuos. Y también, en teoría al menos, aunque es mucho más complicado por los equilibrios de poder, podría haber sociedades no democráticas y que respetarán las libertades de las personas. Si un Estado no fuera una democracia, pero no se entrometiera muy activamente en la vida de las personas, entonces tendríamos una no democracia liberal. Como digo, esto último es mucho más complicado porque si alguien posee el poder absoluto al frente del Estado, lo normal es que no respete las libertades de las personas. Pero al menos en teoría, esa distinción sí se puede dar. Y es importante que recordemos esta diferencia porque hay muchas personas, como está haciendo Alsina en esta entrevista, que quieren definir libertad como actuar de acuerdo con el criterio de la mayoría. Es decir, yo soy libre en tanto en cuanto puedo votar en democracia y luego ya, a partir de lo que salga en democracia, yo ya me tengo que adaptar a eso. Pero mi libertad consiste en votar. Mi libertad consiste en tener opción de escoger a mi carcelero, no en salir de la cárcel, sino en poder escoger al carcelero que establecerá las condiciones en las que yo tengo que vivir dentro de la cárcel, pero en todo caso viviendo dentro de la cárcel, no saliendo de ella. Y cuando no hay libertad, por ejemplo... O sea, somos una democracia plena en España, pero no tenemos libertad. No. Se puede ser una democracia plena y no ser libres en todos los aspectos. Porque en el momento en el que tú no puedes elegir a qué modelo educativo llevar a tus hijos, que esto ocurre en otros rincones,
ya no es la misma libertad. En el momento en el que, por ejemplo, en Madrid, tú puedes cambiar de empresa, en Madrid puedes en un momento dado empezar 1000 veces de cero, elegir todas las veces que consideres cómo emprender tu vida. ¿Tú crees que tienen libertad ahora mismo comerciantes, hosteleros y según qué sectores en otros rincones de España? Yo creo que no. Díaz Ayuso vuelve a repetir correctamente que se puede ser una democracia plena y no tener libertad. Matiza que no ser plenamente libre. Yo diría que se puede ser una democracia plena y no tener absolutamente ninguna libertad. Ya digo, no es lo habitual porque obviamente los ciudadanos alguna libertad sí quieren y en la medida en que se respeten las preferencias de la mayoría de los ciudadanos, algunas libertades se respetarán. Pero hemos tenido casos históricos de democracias plenas donde incluso estaba vigente la esclavitud. Por tanto, sí, al menos en teoría, es perfectamente posible ser una democracia plena y que no exista ninguna libertad. No solo alguna, sino ninguna libertad. Y después de efectuar esta aclaración pertinente, Díaz Ayuso enumera algunos ejemplos de libertades que en nuestras sociedades son conculcadas día a día por las administraciones públicas con el aval democrático de sus ciudadanos. Básicamente, las administraciones no permiten escoger colegio, no permiten escoger centro sanitario, no permiten que tomemos muchas decisiones sobre las que deberíamos ser cada uno de nosotros absolutamente soberanos, pero son decisiones que los políticos se arrogan tomar en nuestro nombre, con el aval de la mayoría de la población, porque es cierto que una mayoría de la población apoya un modelo de Estado absolutamente socialdemócrata, donde los políticos determinen cuestiones tan esenciales como cuál es mi educación, cuál es mi sanidad, cuáles son mis pensiones, cuál es mi red de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere la mayoría de la población. Pero eso asfixia democráticamente las libertades individuales. Claro que es perfectamente posible que haya una democracia plena y que esa democracia plena no respete a las personas como seres adultos, autónomos, independientes frente al poder político. Es decir, que los trate como niños, que los trate como pupilos que el tutor estatal tiene que controlar, tiene que administrar, tiene que cuidar, tiene que gobernar. Y por eso no da igual qué políticas se apliquen desde las administraciones públicas. Habrá políticas que favorezcan un mayor florecimiento de la libertad individual dentro de una sociedad y habrá otras políticas que quieran cercenar esas flores de libertad individual. Yo creo que, ya que me pregunta, si abrimos aquí la conversación, yo creo que la libertad tiene límites que todos conocemos. Que yo no puedo, en la Comunidad de Madrid mañana no puedo crear una emisora de FM. No tengo libertad para crear una emisora de FM. Necesito que usted convoque un concurso y que usted me adjudique una licencia, ¿no? Quiero decir, la libertad tiene límites, que son las leyes. Claro, porque las leyes salen de los parlamentos. Uh-huh. Los parlamentos, si están democráticamente elegidos, son los que deciden las normas. Si el Parlamento de la Nación ha decidido que el Gobierno de España tiene potestad para aplicar un toque de queda, pues efectivamente es un recorte de mi libertad de movimientos por la noche, pero es el Parlamento el que lo ha avalado. Aquí Alsina se está confundiendo. Una cosa es que la libertad efectivamente sea un principio muy general, que haya que aterrizarlo, que haya que especificarlo para convivir en una sociedad determinada, con un determinado contexto cultural al que se le tiene que aplicar ese principio. Sin embargo, los principios, que pueden tener cierta flexibilidad, no son absolutamente flexibles hasta el punto de deformarlos radicalmente. Por tanto, que el Parlamento pueda tener que ser la institución encargada de aterrizar el principio general de respeto a la libertad individual dentro de una sociedad en concreto, no significa que el Parlamento pueda hacer lo que quiera con ese principio, o que si lo hace no esté vulnerando ese principio. Claro que puede estar atacando frontalmente ese principio cuando supuestamente se está encargando de especificarlo, porque, y ese es el riesgo, aquel que se encarga de especificar un principio puede redactarlo, puede desarrollarlo de tal manera que lo vuelva irreconocible. Y si lo vuelve irreconocible, habrá que denunciar que el Parlamento está atentando contra el principio, está atentando contra la libertad individual. No habrá que decir, bueno, como esto lo hace el Parlamento y el Parlamento tiene potestad, es soberano para determinar cómo hemos de vivir nuestra vida sin ningún tipo de límite,
pues entonces sigue siendo libertad aquello que escoge el Parlamento que sea libertad, aunque no tenga nada que ver con la libertad individual. ¿Pero tú crees que tiene la misma libertad para abrir un negocio un ciudadano que está viviendo ahora mismo o estaba viviendo, por ejemplo, en la Andalucía socialista que en la Andalucía actual, sin el socialismo? Sí, es la Yo creo que no. Es la libertad que No, le porque permite no tienes... el marco legal que en cada momento existe. No, una cosa es la legalidad y otra es la oportunidad que no se te da cuando te están diciendo cómo tienes que rotular tu tienda o a qué hora la tienes que cerrar. ¿O tú crees que tiene libertad, por ejemplo, los comerciantes o los puestos de flores ahora mismo en las Ramblas, que sábados y domingos no pueden abrir? No voy a entrar en el debate de si ahora hay más libertad en Andalucía de la que había antes. Creo que ese es otro tema que ni siquiera es pertinente para lo que estamos hablando, porque Alsina intenta argumentar que aun cuando el Parlamento andaluz restrinja enormemente las libertades de los andaluces, como esa restricción viene del Parlamento, entonces es libertad, porque el Parlamento es fruto de una elección democrática y, por tanto, entre todos hemos decidido darnos este marco legal dentro del cual se define qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero la cuestión es que si un marco legal especifica obligaciones o especifica prohibiciones que son de carácter arbitrario, que impiden que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida respetando el proyecto de vida de los demás, entonces esas prohibiciones o esas obligaciones están atentando contra la libertad individual. ¿Que podrás justificar que la democracia está por encima de la libertad individual y que por tanto tiene derecho a conculcar, a restringir esa libertad individual? Yo desde luego no estaré de acuerdo con esa premisa y será objeto de un nuevo debate, pero es que ni siquiera estamos en ese debate. Estamos en el debate de si hay que entender la libertad como aquello que emana de la concesión democrática. Y desde luego no. La concesión que la mayoría le hace a la minoría puede ser una concesión absolutamente antiliberal, una concesión que no respete la inmensa mayoría de libertades de las minorías. Hombre, pues no, hay un momento... Entonces yo le devolvería la pregunta, Isabel. ¿Usted cree que tiene libertad el vecino de un área sanitaria que usted ha confinado y al que usted le prohíbe pasar al área sanitaria de al lado? Pues tiene libertad para ejercer prácticamente todos sus derechos y para vivir con casi normalidad. Lo único que bajo una alarma sanitaria se están ahora mismo poniendo una serie de medidas, pero quirúrgicas, pero que permite que esas personas puedan seguir adelante. Aquí Ayuso no ha estado del todo hábil a la hora de responder. Lo que le debería haber respondido a Alsina es lo siguiente. Las reglas que estoy aprobando en materia sanitaria en la Comunidad de Madrid sí restringen la libertad de determinadas personas, claro que la restringen, aunque esa restricción venga avalada por la Asamblea de Madrid y por tanto sea una emanación de la democracia, pero es un caso límite en el que la libertad de unas personas podría estar conculcando la libertad de otras personas, porque en la medida en que unos individuos puedan estar contagiados y contagien a terceros, están generando un daño a terceros y por tanto atacando su libertad. Es en este contexto, en este tipo de casos, donde los órganos encargados de especificar la regulación de las libertades, por ejemplo, las asambleas democráticas, sí pueden tener un papel a la hora de perfilar dónde están los límites, en ocasiones difusos, de la libertad. Ahora bien, si se descubre que esas restricciones que atentan, desde luego, contra la libertad de movimientos, por ejemplo, de algunas personas dentro de un área sanitaria, son restricciones que no redundan en absoluto en beneficio de terceros, que no previenen en absoluto que unas personas causen daño a terceros, o si aparecen otras formas menos lesivas de evitar ese daño a terceros, entonces esas restricciones se volverían del todo injustificables por mucho que las apruebe, por mucho que las impulse una asamblea democrática. Y por eso, en todo caso, y este adjetivo sí lo introduce Díaz Ayuso, pero creo que no le da la importancia que merece, por eso, en todo caso, esas restricciones de la libertad de unos para proteger la libertad de otros han de ser las mínimas posibles, han de ser, como dice ella, quirúrgicas, es decir, minimalistas, tratando de interferir lo mínimo posible en la libertad de los demás. No aprovechando que hay una situación excepcional donde hay que redefinir los contornos
conos de la libertad, adoptar, imponer restricciones gigantescas a la libertad de terceros, restricciones de brocha gorda, cuya eficacia a la hora de proteger la libertad de terceros, de no causarles daño, no está en absoluto acreditada, o es más, se ha acreditado que no son ni mucho menos necesarias, eficaces para lograr ese objetivo. Por tanto, una visión liberal, una aplicación de los principios liberales en este contexto de pandemia, lo que impone es que las restricciones a la libertad de los potenciales transmisores de un virus sean las mínimas indispensables para que no generen un daño, para que no transfieran el patógeno a terceros, y no dar carta blanca a los parlamentos para que hagan y deshagan a sus gustos en relación con las libertades individuales con el mero pretexto de que estamos en un contexto de emergencia sanitaria, de pandemia, y que en ese contexto todo vale. No todo vale. Claro que la libertad, cuando se hace un abuso del poder que tenemos los políticos, sí se están perdiendo libertades. Y cuando una persona te dice por la calle, gracias por dejarme trabajar, que es lo que a mí, por ejemplo, me dicen constantemente, te das cuenta de hasta dónde, dentro de la ley, dentro de las reglas, el exceso burocrático o el exceso impositivo sí que acaba con el incentivo, con la iniciativa y con la libertad de los ciudadanos para emprender y para lanzarse a crear empresas, a hipotecarse, a comprar. Y el exceso de según qué restricciones lleva a un sometimiento del ciudadano a la subvención que acaba con su propia vida y con las ganas de emprender, como digo, y de seguir pues innovando y echándose a las espaldas una serie de riesgos que son fundamentales para que sigamos avanzando. Estoy de acuerdo en que, claro, que dentro de la ley, y la ley es algo que en nuestras sociedades es aprobada por los parlamentos correspondientes, claro que dentro de la ley se puede cercenar, se puede machacar, se puede asfixiar, se puede estrangular la libertad individual, y que eso supone no tratar a las personas como adultos, sino como niños, y que eso supone que las personas no tienen tantas oportunidades ya no solo para desarrollar su proyecto de vida, sino también, si lo queremos trasladar al ámbito económico, para emprender. Ahora solo falta que Díaz Ayuso, si es verdad que, como dicen las encuestas, volverá a ser presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, se aplique estrictamente ese discurso. Que no sea solo un discurso que queda muy bien, es verdad, de cara al público liberal cuando se pronuncia en los medios de comunicación. A mí, en general, este discurso de Díaz Ayuso me ha gustado mucho. Creo que es un discurso razonable, coherente y con una raigambre clara liberal. Pero las palabras no bastan. Lo que cuentan a la hora de respetar las libertades de los individuos son los hechos. Y cuando hablamos de un político, los hechos cuentan especialmente más que en un ciudadano corriente, porque los hechos de un político, las acciones de un político, son las que restringen o no restringen las libertades de terceros. Por consiguiente, esperemos que no se quede todo en el bla bla bla, en la propaganda típica de la campaña electoral, sino que se pase de las palabras a los hechos y que efectivamente, si Díaz Ayuso sabe, es consciente de que el exceso de leyes, el exceso de impuestos asfixian la libertad de los madrileños, que empiece a retirar ese exceso de leyes y ese exceso de impuestos. En caso contrario, creeremos que es cómplice de querer asfixiar la libertad de los madrileños.